Amigos de Cananea TV, les saluda su amigo León Montesinos, bienvenidos a una emisión más del Diván de la Utopía. Hoy se encuentran con nosotros funcionarios sindicales y dirigentes seccionales del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en SUTER. Muchos de ellos estaban en sus funciones normales hasta hace algunos meses, pero ha pasado algo dentro del SUTER que hoy vamos a comentar con ellos, porque todos comparten algo en común. Se atrevieron a alzar la voz contra el autoritarismo de su secretario general, Víctor Fuentes del Villar, y asumir la defensa de los trabajadores, lo que provocó que el líder los viera como enemigos potenciales para la sucesión del año entrante, en que al parecer quiere colocar a su sobrino Efrén Fuentes como único aspirante. Muchos de ellos, me comento, han entablado juicios para pelear por sus legítimos derechos expresados en el voto y libre decisión de los 80,000 agremiados del SUTER. Pero para hablar de estas diversas anomalías y problemas internos de esta organización, que mantiene una relación contractual con la Comisión Federal de Electricidad y será la encargada, en caso de aprobarse la reforma eléctrica, de sacar adelante, es que tengo con ustedes, con nosotros, a estas personas que están conmigo el día de hoy. Quiero saludar a Víctor Manuel Carreto, secretario del Trabajo de la sección 92 de Puebla. Está también con nosotros Francisco Javier Pacheco y Pacheco, presidente de la Comisión Seccional de Justicia de la sección 92 también. Se encuentra también con nosotros un viejo luchador de SUTER, Gonzalo Pacheco Madrazo, quien también fue presidente de esta Comisión de Justicia de la sección 92, y nos comentaba uno de los fundadores de la tendencia democrática de los años 70. Y también se encuentra con nosotros la licenciada Wendy Herrera, ex asesora jurídica del SUTER, quien por cierto ya hizo una denuncia ante nuestros micrófonos por cuestiones de acoso sexual e injusticias laborales. Les agradezco su presencia hoy aquí en el Diván de la Utopía de Cananea TV. ¿Y les parece si empezamos con este tema para que el público del país y los electricistas de su sindicato ubiquen qué está pasando en esta organización y por qué muchos de ustedes están siendo conculcados en sus derechos sindicales? ¿Te parece si empezamos contigo, Víctor? ¿Cómo no, León? Muchas gracias por la oportunidad, a través de este medio tan prestigioso, acceder a cada uno de nuestros compañeros, sobre todo en el gremio, y que sepan lo que realmente está sucediendo, porque muchas veces se enteran de lo que está pasando por terceros y desgraciadamente el poder que tiene el sindicato es tal que o calla voces o tiene una voz muy fuerte para pronunciar lo que a ellos les conviene, ¿no? Quiero empezar mi alocución diciendo que estamos viviendo la época más negra de la historia del sindicato. Para nosotros, desde hace muchos años, hemos visto como cada revisión contractual, cada revisión salarial, los trabajadores sindicalizados que prestamos nuestra mano de obra dentro de Comisión Federal de Electricidad, vamos perdiendo derechos. Esto ha sido muy notorio en los últimos 10, 12 años, a raíz de la genuflexión que tiene Víctor Fuentes del Villar por el gobierno que sea, ya sea con Calderón, ya sea con Enrique Peña Nieto, o ya sea ahora con el presidente López Obrador. En los últimos años, sobre todo, hemos visto cómo incluso el gobierno federal le ha corregido la plana al líder nacional, porque él, sin ninguna contraprestación de por medio, ya había dado por hecho que los trabajadores debíamos estar 10 años más de servicio al frente de nuestro puesto de trabajo para lograr la jubilación. La sensibilidad del presidente López Obrador creo que hay que reconocerla, porque en un momento determinado él oyó la voz de los trabajadores y pensó que era una cuestión totalmente injusta, aparte ilegal. Quiero mencionar que a todos los compañeros que estaban en ese supuesto ya de la jubilación y que de la noche a la mañana tenían que trabajar 10 años más, los asesoramos, les dijimos que no estaban en un supuesto legal ni legítimo, y afortunadamente empezamos a ganar los juicios. Pero la convicción del presidente de la República fue de que se echara para atrás esa medida, pues, descarnada, ¿no? Y afortunadamente en ese momento empezamos a ver una luz dentro de lo que estamos viviendo.
pero desgraciadamente lo que estamos viviendo ya en el seno del Comité Ejecutivo Nacional, del cual yo formo parte como secretario de Gestión Industrial suplente, es una persecución inédita, ¿no? Se están cortando cabezas, los compañeros que son incómodos para el líder nacional y la camarilla que lo rodea son sujetos de procesos armados, amañados, ilegales e legítimos en la Comisión Nacional de Justicia. Se les corta la cabeza, se les suspenden sus derechos y sobre todo en cada uno de los centros de trabajo en donde ellos están adscritos, en las secciones o las coordinaciones, se emprende una campaña de desprestigio a través de 2 o 3 textos servidores y en ese momento se empieza a tratar de medrar en la representatividad real que tiene, ¿no? Víctor Manuel, tengo entendido que hoy, me habían explicado que tu papá iba a estar en esta entrevista, pero pues la persecución es muy dura. Parece que hubo por ahí manos negras en la Comisión Federal, en algunos funcionarios, que le impidieron estar aquí el día de hoy. ¿Es correcto esto? Mira, León, hay que partir de la base de que el sindicato, sin la mano ejecutora, opresora de la empresa, prácticamente sería una voz en el desierto, ¿no? El que ha sido uno de los elementos fundamentales en la persecución es Guillermo Nevares, quien ha dado las instrucciones a los consecuentes gerentes divisionales y a su vez ellos la bajan hacia los superintendentes y jefes de personal para que persigan con fiereza a quien está en este supuesto, en el caso mío, en el caso de mi padre, en el caso del Comité Ejecutivo Seccional, prohibiéndoles cualquier tipo de permiso, conculcando sus derechos incluso, ¿no? Entonces él no pudo asistir porque teme que en un momento dado se pueda tomar como un tema en el cual ya esté en peligro incluso su pertenencia a la institución. Entonces, aunque estoy yo en su representación, pero tenemos que cuidar también las formas legales, ¿no? No queremos caer en supuestos ya ni siquiera impensables de lo que vendría siendo una rescisión. Gonzalo Pacheco, una pregunta. Tengo entendido que usted es de los fundadores de SUPER y parte de lo que fue la tendencia democrática en los años 70. ¿Cuál fue su percepción cuando se entera que los trabajadores tenían que trabajar 10 años más para obtener una jubilación decorosa? Cuando ustedes traían una lucha de muchos años precisamente para lograr uno de los contratos colectivos más avanzados en este país. ¿Qué opinión le mereció esta situación? Pues yo calificaría de criminal la actitud de Víctor Fuentes de sorpresivamente en un Consejo Nacional poner a discusión, dar a conocer que se estaba proponiendo que se ampliara los años de labor de los trabajadores, porque si no la Comisión Federal de Electricidad iba a quebrar, en la cual me hizo una aberración, porque en vez de como líder sindical proteger los derechos adquiridos con tanto trabajo, con tanta lucha, de noche a la mañana, el Fuentes dice que había que trabajar 10 años más para que así no se afectara a la Comisión Federal, porque se podían perder puestos de trabajo. Yo me pregunto, ¿y por qué no mejor propone que la Comisión aclare por qué está en déficit y por qué tiene problemas económicos? Pues porque los que los han administrado han aprovechado y han saqueado a la institución. Si eso se prohibiera y el sindicato estuviera pendiente de que eso no sucediera, yo creo que habría recursos suficientes para poder garantizar una jubilación digna para los trabajadores que ya la tenían ganada. Pero no, al contrario, hay que condenarlos a que trabajen más, por un lado. Por otro lado, también instituyen el famoso fondo Sí Jubila. ¿Qué quiere decir? Que le quita a la comisión gran parte de su obligación para jubilar al trabajador, y ahora el propio trabajador tiene que solventar su jubilación, que como está la situación de la inflación sería
verdaderamente negativo, no tendría una jubilación digna, como debería de ser al que entrega sus años de trabajo a esta gran institución. Entonces aquí parece que tenemos un punto común de partida. Cuando empieza esta resistencia de los trabajadores, esta inconformidad por el si jubila, pues Víctor Fuentes dice hay que apechugar porque si no la Comisión Federal quiebra, lo cual me está diciendo aquí el señor Gonzalo que es una mentira. Pero ¿les parece si dejamos este tema que quiero, Wendy, que tú lo retomes en tu calidad de directora jurídica, sobre qué tanto hay de legalidad en esta situación que parece que Fuentes de Hierro tomó de manera unilateral? Amigos de Cananea TV, vamos a nuestro primer corte y les recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. ¿Qué tal? Soy Jesús Lunarias, abogado laboralista. Tengo 47 años ejerciendo esta labor. Soy asesor de sindicatos y trabajadores. Toda mi vida ha sido en defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. E invitamos a través de nuestras redes sociales a todos los que vean o escuchen nuestro programa puedan inscribir sus comentarios, dudas o preguntas. Con todo gusto responderemos a cada una de ellas. En Cananea TV, porque la lucha sigue. Ya estamos de regreso platicando con este tema por demás controversial para los trabajadores electricistas de la República Mexicana, exdirigentes y dirigentes perseguidos por el líder Víctor Fuentes de Villar, que están hablando de un tema muy delicado, la imposición de si jubila, que quiero hacerle la pregunta a Wendy Herrera, que fue la directora jurídica de este sindicato. Wendy, ¿tenía atribuciones Víctor Fuentes para imponer el si jubila? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Tenía que consultarle a los congresistas, a los trabajadores? ¿Qué se tenía que hacer? Sí, mira, León, ningún cambio al contrato colectivo lo podía hacer él por imposición. Antes de la actual reforma laboral tenía que haberlo consultado con todos los delegados, porque antes de esta reforma el voto no era directo. Era un voto que se hacía indirectamente a través de delegados que se elegían supuestamente por la base trabajadora de cada una de las entonces 216 secciones. Entonces, esa parte del si jubila se eligió así, a través de los delegados en el Congreso Nacional. Actualmente con la reforma laboral no lo puede hacer así, tiene que hacer la consulta con los trabajadores y ellos van a decidir directamente a través de su voto, que debe ser personal, libre, directo y secreto, si están de acuerdo o no en cualquier modificación al contrato colectivo. Ahorita, actualmente se abrió la mesa de negociación del contrato colectivo y bueno, se supone en teoría que debió de haber escuchado a la base trabajadora antes de llegar a esa mesa de trabajo. Ok. Francisco Xavier, tengo una pregunta como funcionario de una sección de las más importantes, la 92 de Puebla. ¿Cómo tomaron los trabajadores la decisión del presidente de decir va para atrás la imposición de Víctor Fuentes de Villar en esto del si jubila? En este caso, pues sí, no fue una respuesta favorable. Los trabajadores sí se quedaron muy a la expectativa porque ahora el trabajador tiene que aportar para su jubilación, sabiendo que pues, tú das tus años de trabajo en la empresa y la empresa es la que te tiene que remunerar esa parte, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí, y se comenta entre los compañeros, ¿no? Que porque ellos cada fondo de ahorro les tienen que descontar tanto dinero para su fondo de jubilación, que pues eso no es justo, ¿no? Sobre todo que hay un rompimiento con la trayectoria de los abuelos y de los padres, ¿no? Ellos ven al padre, al abuelo, a la madre, a la abuela, que son sujetos de jubilación y ven que viven tranquilos, que aunque debía haber sido mayor la jubilación, tienen en algunos de los casos incluso la responsabilidad de mantener a la siguiente generación porque por la situación económica tan grave que está. Pero ellos, como nuevos trabajadores, quedan desamparados totalmente. Y si hacemos la proyección a futuro, en lo que tiene que ver con la inflación, prácticamente quedan debiendo, ¿no? Claro. Pero ¿cómo toma el trabajador lo que podría decirse un golpe al líder, a Fuentes Villar, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice
queda sin efecto. Pues Yo quisiera participar en este sentido. La gran sensibilidad que tiene el señor presidente de la República de escuchar a unos trabajadores que le solicitan que les sea devuelto primero, que ya no les tenga que trabajar 10 años más por un pretexto de que la comisión está verdaderamente económicamente mal. Pero eso es una falacia. Entonces el presidente, con esa sensibilidad, da instrucciones de que se inserten nuevamente esas prestaciones en el nuevo pacto laboral que se firmó hace 2 años. Esa es la... Yo quisiera que Víctor Fuentes del Villar lo jubilara por decir jubila, para que vea lo que se siente, a ver qué diría, y le hicieran su promedio de jubilación. Mira, León, muchas veces las decisiones tomadas desde la comunidad del yate privado, del avión privado, de los lugares de superlujo, son muy fáciles de tomar. En el caso de Fuentes del Villar, el ritmo de vida que lleva infinitamente superior a sus ingresos, pues lo ha hecho un ser totalmente alejado de la base, ¿no? Muchos de los compañeros que están en campo, que de hecho se jubilan a los 28 años porque tienen determinados riesgos al operar con energía eléctrica, de la noche a la mañana dicen, pues ahora van a ser 10 años más a los 38 de servicio. Muchos de nuestros compañeros ya no tienen las aptitudes ni las capacidades físicas para estar ejecutando esa clase de labores, ¿no? Y los están arriesgando directamente a que tengan un percance grave o mortal con el desconocimiento y el desinterés que tienen por la base trabajadora. Afortunadamente esto se echó para atrás, ¿no? Pero en este sentido sí quiero mencionar que nuestro sindicato, en manos de Fuentes del Villar, esta camarilla que tiene alrededor de 4 o 5 personas, ya no tiene nada que ver con los intereses de los trabajadores. Los trabajadores son para él y para la camarilla gente totalmente ajena. Sus intereses básicamente en lo que hemos estado señalando y haciendo hincapié es prácticamente los grandes negocios, el tema del tráfico de personas dentro de las instalaciones del propio sindicato, la trata de blancas, el tema de la reinsertación en los puestos de trabajo a gente que habían cometido faltas graves, dañando la base porque el trabajador ve que llegan de la calle gente que ya habían sido cesados por abuso, por robo, tráfico de drogas, etcétera, y de la noche a la mañana te vuelves a encontrar al fulano que lastimó a la base, que lastimó a los trabajadores, de vuelta en el centro de trabajo, ¿no? Quiero mencionar el tema dramático de Tulancingo, en donde en transmisión, en distribución, nuestros compañeros tenían graves problemas con tipos que se dedicaban al narcotráfico, al narcomenudeo, etcétera, y uno de ellos fue dado de baja precisamente porque en el centro de trabajo se le encontró bajo los influjos del alcohol y la droga. Más tardó en cesarlo a la empresa que a través de Nevares se le reinsertó en el puesto de trabajo. Él era uno de los líderes que estaban moviendo a la gente para que dejaran de ser delegación de la sección 92 y se convirtieran en una nueva sección. Afortunadamente reincidió, pues es su naturaleza, y se le dio de baja ahora y tiene un proceso penal en su contra por venta de herramienta y venta de material. Otro de los líderes que estaba promoviendo Víctor Fuentes en Tulancingo acaba de ingresar a prisión por el tema de tortura, el tema de secuestro y el tema de homicidio hacia una persona, ¿no? Entonces, en cada centro de trabajo en donde quieren meter las manos para desprestigiar a los verdaderos líderes, Fuentes del Villar, Víctor García Trujeque y Nereo Vargas principalmente, utilizan a los peores trabajadores, como fue en el caso del primer asalto que tuvimos en nuestras oficinas sindicales dentro del CFE, en donde llegaron golpeadores y pistoleros, ¿no? Entonces, esto está cayendo ya en el tema de ser un sindicato gangsteril, en donde ya no se respeta la ley ni los derechos de los trabajadores. En mi caso nuestro, la sección 92, con mucho dolor, les participo que los esquiroles que dejó al frente de momento Víctor Fuentes y su gente ya aniquilaron el sistema que teníamos de promoción de los trabajadores, conocido como escalafón. Ahorita Canota hace una lista, hacen una supuesta evaluación y el preferido que ya pasó por caja, que ya pagó, es el que va a acceder al puesto, ¿no?
Entonces, esto hay que denunciarlo porque se está repitiendo continuamente en los centros de trabajo, junto con el tema del terror que están infligiéndole a través de la empresa a los trabajadores. Me estás diciendo que el trabajador está pagando para que lo promuevan. En muchos casos son gente afín a los esquiroles, y en otros casos que ya están documentados y que los hemos mencionado en redes, son gente que han sido traídos de la calle, que incluso superan la edad en la cual tiene que entrar una persona a trabajar a CFE, más o menos 20, 22, 24, 26 años, y entra ahorita con ellos gente de 35 años para arriba, que no tienen ninguna vinculación con los trabajadores, no son hijos de trabajador, desconocen incluso los procedimientos de la empresa, ¿no? Claro. Me llama la atención, creo que también a usted, amable auditorio, lo que estamos escuchando. Un líder que se la vive en yates y en aviones privados, y que creo que gana alrededor de 20,000 pesos, 27,000, por ahí va el sueldo del señor de Villar, ¿no? Obviamente que esto habla de una gran corrupción. El trabajador electricista sabe de esta situación. Pues está documentado en numerosos sitios de internet, en numerosos reportajes que ha habido del ritmo de vida que llevan. Es más, los coordinadores chocolate que mandaron a nuestra coordinación, Nereo Vargas y Víctor García Trujeque, llegan en camionetas blindadas que superan los 2, 3, 5 millones de pesos, en coches deportivos de superlujo, y el propio líder nacional se transporta en un coche de más de 3 millones de pesos que él mismo maneja, un Audi de edición especial, ¿no? Eso acompañado con la falta de entrega de resultados financieros. En este sentido quiero mencionar que el fondo mutualista que teníamos en el sindicato desapareció con alrededor de 20,000 millones de pesos. De la noche a la mañana ya no aparecían los estados financieros y no volvimos a ser informados los trabajadores de cuál había sido su destino, ¿no? Entonces, eso nos llama mucho la atención porque, por un lado, se nos aprieta cada vez más a los trabajadores de campo, trabajadores administrativos, para que rindamos más, demos mejores resultados. Se nos van quitando y mutilando derechos históricos en cada revisión contractual y salarial, pero por otro lado, la gente que rodea a Víctor Fuentes y Víctor Fuentes gozan de niveles de ingreso dignos de jeques árabes, ¿no? Si me lo permiten, vamos a nuestro segundo corte. Les recordamos nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. Hola, soy el gato Vainilla y los espero en Cananea TV porque ¡miau! Los maullidos y la lucha siguen. Ya estamos de regreso aquí en el diván de la utopía de Cananea TV, conversando con los exdirigentes del SUTER. Nos quedamos en el bloque anterior con el asunto del fondo mutualista que de repente desapareció, llevándose con él a 20,000 millones de pesos, que fueron el ahorro de generaciones de electricistas. Señor Gonzalo, me imagino que usted como viejo electricista se recuerda este fondo. Explíquele al auditorio cómo nació este fondo y para qué servía. Este fondo se creó para dar seguridad a los viudos y descendientes de los trabajadores cuando ellos partieran. Entonces, recuerdo que se hacía un acumulado, se le descontaba a cada trabajador. A mí me tocó recordar 20 pesos por cada trabajador fallecido en todo el país. De esa manera se hacía un monto y de ahí se le distribuía cheques a los deudos del trabajador. Después, yo creo que no les era rentable a los líderes de ese momento y contrataron a una aseguradora obrera. En este caso, no, fue Banorte. Banorte, de lo que yo me enteré, es que entregaba una cantidad muy fuerte al sindicato como comisión por las pólizas de seguro. Entonces, yo pregunto, ¿dónde quedó ese dinero que le entregaban al sindicato? La aseguradora obrera, como comisión del sindicato por la venta de esas pólizas. Que nos explique Fuentes, ¿dónde fue a dar ese dinero? De esas comisiones que pagaban. Sí, porque 20,000 millones de pesos es una cantidad
considerable y además, sin presumir un fraude, pero es un robo a los trabajadores. Definitivamente. Era dinero de los trabajadores. Lo está escuchando usted, auditorio, pues esta situación es una de las tantas irregularidades que se están dando en el SUTER. Pero hay una cosa más delicada que ya habíamos comentado con nuestros invitados, que es la persecución política. Ya es una persecución feroz contra aquel que está en contra de su líder, está expuesto a ser sancionado, a ser llevado a la Comisión de Honor y Justicia, o Justicia, lo que le llaman ustedes. De injusticia. De injusticia, y pues quedar mutilados sus derechos sindicales. Quiero que me platiquen cómo se ve esta persecución y si realmente es como se está estimando que Víctor Fuentes se está preparando el terreno para su sobrino, Efraín Fuentes, y no quiere que nadie le haga sombra, sobre todo que no quiere que el trabajador se entere de las múltiples irregularidades que se están cometiendo. ¿Quién me contesta? Básicamente está persiguiendo en primera instancia a quien representa a los trabajadores, a instituciones como la propia tendencia democrática, que fue una de los movimientos de los años 70 más importantes que ha habido, reconocido por el propio señor presidente de la República. En el caso de nuestro secretario de Gestión Industrial, coordinador regional y secretario de la sección 92 de Puebla, Víctor Manuel Carreto y Fernández de Lara, él ha tenido una carrera pues de las más relevantes dentro del comité. Él ha sido diputado federal, tiene una gran experiencia legislativa, es contador público, es abogado, y a los ojos de Víctor Fuentes, las personas que tienen liderazgo real, que representan a la base, pues ya son un peligro de entrada, ¿no? Si a esto le sumamos que ha tenido la capacidad de ir logrando pues mayores beneficios para los trabajadores, todavía se le ve con más recelo, ¿no? La sección 92 era una sección pequeña en los años 70 y gracias a la pericia de nuestro coordinador ha ido incorporando nuevos centros de trabajo. Tenemos un CAR, un centro de atención regional de los más importantes del país, múltiples agencias que se han instalado en el territorio y tenemos un gran centro deportivo, orgullo de los trabajadores electricistas. Quiero mencionar rápidamente, León, que la propia institución, la CFE en Puebla, la División Centro Oriente, tiene secuestrados los recursos de los trabajadores que tienen que entregarse a la sección sindical y tiene secuestradas las aportaciones de los trabajadores para el mantenimiento del propio club. El problema que radica en este momento en Puebla es que la empresa ha sido el detonador de la venganza de Fuentes directamente, pero tratan de asfixiarnos como sección. No reconocen la toma de nota que tenemos como dirigentes y al contrario se están totalmente coaligados, están con el tema de los esquiroles a lo que da, ¿no? Volviendo al tema que habíamos planteado desde el principio, siento que en este momento es necesario hacer una auditoría profunda al propio sindicato con el tema de la reforma eléctrica, que ahora Fuentes curiosamente está aplaudiendo exactamente lo contrario que aplaudió rabiosamente con Peña Nieto. Con Peña Nieto había una total entrega para la propia privatización de la empresa y ahora él incluso se atreve a decir que va en contra de los privados, siendo que con los privados tenemos hasta trabajadores sindicalizados trabajando con ellos, ¿no? Entonces ya ni siquiera defiende los derechos de sus trabajadores, sino que ahora los ataca directamente, ¿no? A ver, explíqueme un poquito más eso. O sea, los trabajadores de CFE laboran para empresas privadas. No, tenemos contratos con empresas privadas, pero el sindicato, en el caso de la sección 92, tenemos contratos con Iberdrola, contratos con Procter & Gamble, y nuestros trabajadores, en el ánimo de participar en el mercado eléctrico, en la industria, laboran pues con eficiencia, con eficacia y son gente de primera. Pero vemos los comunicados de Fuentes del Villar, de empresas privadas fuera, rateras. Digo, pero si tus trabajadores están ahí adentro, ¿cómo te atreves a decirle ratero a tus propios trabajadores, ¿no? Claro, definitivamente. A ver, vamos precisándole al auditorio, porque acaban de tocar un tema muy importante. Se supone que con la nueva reforma laboral
el voto libre, directo y secreto de los trabajadores y una toma de nota reconocida por las autoridades laborales, pues un dirigente es inamovible, porque tiene la voluntad de los trabajadores con él. Así es. ¿Qué está pasando en su tiempo? ¿Qué Víctor del Día puede quitar y poner a su antojo? ¿Qué sucede? A ver, Wendy, explícanos, tú que eres abogada. Yo te voy a decir ahí qué es lo que pasa, que no hay un control como tal al interior de la Comisión Nacional de Justicia. Ahí no hay un sistema donde respetes la garantía de audiencia de las personas. Ahí te acusan, la acusación básica que le hacen a todos los dirigentes es divisionismo sindical, que al final pues tendrían que probarte en qué consiste ese divisionismo del que hablan, porque el tratar de defender a los trabajadores o el hacer pública alguna circunstancia que puede beneficiarles en sus derechos no te culpa de que seas divisionista, al contrario, un sindicato es para defender los derechos de los trabajadores. Ahí vas y te hacen un proceso que no tiene pies ni cabeza, no tiene un citatorio, no te dejan el tiempo necesario para saber de qué te están acusando, ni te lo ponen al frente con pruebas, sino simplemente es dicho de las personas que lo integran. Y en ese mismo momento, sin que haya como tal un estudio, un análisis de las pruebas, te sancionan, obviamente quitándote derechos sindicales. Entonces, en automático pierdes tu cargo como dirigente sindical. Si tú eres secretario seccional o eres secretario general, en automático estás fuera, te regresan a tu área de trabajo, pero ya perdiste tu cargo como líder del sindicato, que es lo que ha sucedido con todos estos compañeros que yo en la entrevista pasada te comenté que están siendo perseguidos también, que en esta ocasión no pudieron estar aquí, pero está nuestro compañero Gustavo Romellón de Campeche, que es una persona que ha alzado la voz por muchos trabajadores, te hablo de más de 40,000 trabajadores, y obviamente les estorbaba. Era un peligro para ellos, por eso lo mandan llamar a la Comisión de Justicia sin mostrarle de qué le acusaba, le quitan en ese momento sus derechos sindicales y está fuera. Igualmente a nuestro compañero Vicente García Trujeque, hermano de Víctor García Trujeque, que se encuentra como secretario en esa Comisión de Justicia. Caín y Abel. Igual. Le hacen repetir 3 veces su asamblea para elegirlo nuevamente como secretario general. Le dicen ganaste y ya, como en forma de burla, una semana después lo mandan a llamar y le dicen por divisionismo sindical estás fuera, te quedas sin derechos sindicales. Entonces, a ver, estamos de acuerdo que la máxima autoridad de un sindicato es su estatuto interno. Así es. Pero tiene que haber leyes laborales que impidan estas barbaridades. Lo que pasa es que ellos todo lo justifican en el famoso convenio del OIT, el 87, que habla de la libertad de gestión sindical, y que sí, te habla de que puede el sindicato decidir cómo manejar sus asuntos internos, pero eso no te permite que violentes tus derechos, tus garantías individuales, que están ahí establecidas y consagradas en la Constitución. Sí, este convenio está aprobado por el Senado y tiene el mismo nivel, pero eso no significa que puedas violentar todas las demás leyes, y ellos sí lo toman textualmente. Sí, quiero añadir 2 cosas. La toma de nota que nos da la base en la Asamblea Electoral es el instrumento máximo en el cual a ti se te da un mandato. Y luego la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te otorga la toma de nota para ejercerlo y te reconoce la personalidad jurídica. La toma de nota y el mandato de la base son inamovibles. No te las da Víctor Fuentes ni la gente que lo rodea, sino que te las da la base. Que ellos gestionen mafiosamente ante la empresa para desconocerte es otra cosa. Tu gestión tiene un límite en el tiempo y en el caso nuestro es hasta 2025 en la nacional y hasta 2027 en la seccional. Y por otro lado, como bien dice Wendy, el sindicato cree que es una isla en donde no opera ni el imperio de derecho ni el imperio de la ley. Es decir, básicamente él considera que Víctor Fuentes es un señor feudal en donde él incluso maneja el derecho de pernada. Sí. No nos hagamos tontos que la fila de damas, de muchachas necesitadas de un trabajo, incluso se tienen que desnudar enfrente de él en la calle para que sean dignas de ser tomadas en cuenta para un puesto. Y eso está en todos los medios y es común y todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, este sindicato quiere abstraerse de la acción de la ley, quiere estar fuera de la esfera del Estado de Derecho, y eso es lo que en este momento ya lo pone en una básica característica, que es que no opera de acuerdo a las leyes que rigen al Estado mexicano. Si me lo permiten, vamos a un corte y regresamos
Se nos está yendo el tiempo volando porque es un tema de veras, además interesante, creo que inagotable, porque tiene muchas aristas que tienen que ver precisamente con el bienestar de miles de trabajadores electricistas en la República Mexicana. Regresamos. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Jerry González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Estamos en nuestro último bloque de esta entrevista conversando con dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Y estábamos hablando en nuestro anterior segmento, pues de que este señor Víctor Fuentes del Villar puede quitar y poner dirigentes a su antojo. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué dicen los trabajadores? Porque si un trabajador le otorgó el voto a un líder, pues se está pisoteando su derecho. ¿Y cuál es la percepción del trabajador electricista ante esta persecución política de Víctor Fuentes del Villar? Yo en este caso, digo, si me permiten, en la sección 92 principalmente, a nosotros como dirigentes se nos han acercado las personas porque tienen miedo, así, tal cual. Lo que tú percibes en todos los trabajadores, en el específico la sección 92, es miedo, terror, a hablar, a comentar, a ver por tus derechos o por qué te están pisoteando tus derechos. Se sienten totalmente amenazados por las personas que pusieron los nuevos coordinadores que están en la sección 92, que son Víctor García Tujek y Nereo Vargas. Llegan con una cosa de estar insistiendo a los trabajadores que el que se mueva se va a la calle, tal cual. Por ejemplo, yo puedo comentar en mi caso personal que la persecución que a mí me hicieron fue porque yo siempre le voy a ser leal a nuestro coordinador Víctor Manuel Caracho Fernández de Lara, líder y fundador del SUTERM a nivel nacional. En el caso mío particular fue porque pues no me entregué a los nuevos coordinadores y se los comenté en la Comisión Nacional de Justicia que me mandaron llamar, que yo siempre le voy a ser leal a mis convicciones porque así soy yo y es mi familia, ¿no? Y mi familia también me ha enseñado a que los valores, la lealtad es lo principal que debe de existir. No hay que traicionar a lo que tú crees y piensas, ¿no? De las personas con las que te han apoyado y te has rodeado. ¿A ti te van a usar de divisionismo? Sí, claro, totalmente. Aquí quiero mencionar a elementos perniciosos que han sido los básicos ejecutores de la venganza de Fuentes. Uno de los principales, Alberto Hernández, el subgerente de trabajo, que ya se metía directamente en temas sindicales, ¿no? Ya giraba oficios hacia los representantes sindicales y cuando se le reclamó simplemente con su risita sarcástica, dice, pues es que ahora las cosas cambiaron, ¿no? Aquí las cosas no cambiaron. Julio César Reyes de la Fuente, un cobarde, la peor memoria que hayamos tenido sobre un gerente divisional, permitió el asalto a las oficinas seccionales dentro de la institución. Es decir, nunca habíamos visto una cosa como esta y la verdad, a través de la instrumentación del terror, los trabajadores, incluso como mencionas, jamás habíamos visto esto. Mi padre fue electricista, mi abuelo fue electricista. Estamos viendo una circunstancia de veras de terror. Los Esquiroles, uno de ellos está acusado de ser un depredador sexual dentro de la propia división. Otro de ellos acusado de que pertenece a una banda de robacoches. Otro que hace unos cuantos días entró al local sindical con una pandilla, se dedicó a cancelar las cámaras de vigilancia y cometió un delito de robo de material y equipo dentro ya está obviamente dentro del ámbito jurisdiccional, en las denuncias y todo por robo, pero esa es una calaña de gente que ahorita está aterrorizando a la propia base, ¿no? Quiero mencionar también que recurren a nosotros muchos de confianza y nos dicen, por favor, necesitamos que esto regrese a la normalidad. Los indicadores de productividad y de entrega de resultados se están cayendo, nos vamos a ir a la cola a nivel nacional
y esto va a repercutir en sanciones, en pérdidas de privilegios y de bonos, ¿no? Que muchas veces tienen ellos también. Claro. Hablando de esto, perdón, León, yo ya tiene 2 años y medio que salí del cargo de jurídico, y en este transcurso de tiempo muchísima gente se ha acercado a pedirme ayuda hablando de este tema de las inconformidades, porque tienen miedo y no saben qué hacer, si denunciar, si no denunciar, porque tienen miedo obviamente de perder su trabajo, ¿no? Su sustento. Entonces, dentro de ellos, hace 3 días le llegó una copia de conocimiento a mi hermana, que está igual dentro de la misma demanda, de las mujeres que trabajan en el jurídico, que fue gente del equipo que yo formé. Y ahí están acusando directamente al licenciado Edmundo Benítez Ayala, que es ahí lo manifiestan, actual encargado del jurídico, y que la licenciada Marcela Telles tiene conocimiento de esto, las acosa y se está pasando fotos de sus partes íntimas, así textual lo dice, de todas las compañeras. Y sabes qué es el colmo, que él es la defensa del SUTER en mi caso, que es un caso de acoso sexual. Entonces imagínate hasta dónde estamos llegando. Y lo hablo aquí en tus micrófonos porque estas compañeras tienen miedo, y imagínate cuando aún yo soy casi enemigo público del sindicato, porque así me han hecho ver ante la gente, recurren a mí, ¿sabes? Recurren a mi hermana a decirnos qué hacemos porque estamos desesperadas. No puede ser que nos hagan vestirnos, y textual lo dicen así, te lo voy a hacer llegar para que tú lo tengas en tus archivos, León, pero dice así, que los hace vestirse con minifaldas y escotes para ir a hablar con los magistrados y pedirles que los favorezcan en los asuntos. ¿Cómo dice que se llama este personaje? Edmundo Benítez Ayala. Edmundo Benítez Ayala. Así es. Y hasta ahorita no ha habido una respuesta por parte de los dirigentes. Le marcaron copia a todo el comité ejecutivo y no han hecho nada. Quiero mencionar un tema que dentro del mismo, de la misma línea de discursiva que estás manejando, estábamos en un Consejo Nacional y Víctor Fuentes toma el micrófono y, habiendo problemas gravísimos, que son la falta de herramienta, la falta de vehículos, los salarios, las prestaciones, el recorte de derechos públicos, usa el micrófono ante la asamblea para irse enfrente, para agredir a la compañera Wendy, y todos los que estábamos ahí, pero ¿en qué está pensando este tipo, habiendo los problemas tan graves, y cómo se atreve a hablar así de una dama? Ya deja tú que fuera nuestra amiga y compañera, una dama a la cual se le fue con todo el aparato y utilizó 15 o 20 minutos para agredirla, para evidenciarla, y sobre todo en un Congreso Nacional donde debiera estar tratando cuestiones de un liderazgo real. Creo que nadie de los que está acá podrá olvidar que Víctor Fuentes se pone a llorar en los congresos nacionales. Dice que él tuvo que robar cuando era joven, que lo corrieron, él iban a correr de comisión porque tiraba a la basura los recibos que tenía que repartir. Víctor Fuentes del Villar llega a la Secretaría General del SUTER, que es uno de los sindicatos más poderosos del país, a través de una rifa. Él no ha tenido cargos de elección popular, él no ha tenido la elemental carga que considera cualquier persona que debía tener un líder, de tener gente que defender. Entonces, como es totalmente ajeno desde su nacimiento al tema de la lucha sindical, al tema de la reivindicación de derechos, en ese momento nos damos cuenta de que efectivamente todo es una consecuencia, ¿no? Claro. Pues dedicado a todo este asunto que estamos escuchando, auditorio de Cananea TV, antes de concluir este bloque, me gustaría que cada uno de ustedes vean a sus respectivas cámaras y le envíen un mensaje a los trabajadores del SUTER, a esos trabajadores que, como decía Francisco Javier, están espantados, están aterrorizados con un señor feudal que viola las leyes de este país, y que pues esperemos que no sea el encargado de llevar a cabo la reforma eléctrica, porque pues si Iberdrola, en lugar de irse a España, se va a quedar otros 20 años aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si empezamos contigo, Víctor? En primera instancia, les manifiesto que el SUTER, encabezado por Víctor Fuentes del Villar, es un sindicato exhausto, es un sindicato alejado de los sueños, de las aspiraciones y de las exigencias de la base, que ya no corresponde a lo que debiera ser un sindicato y un líder de esas características.
está totalmente en otra dimensión y creo que el 100% de los trabajadores a nivel nacional hemos sido víctimas de los recortes históricos a los derechos que estaban consagrados en nuestros contratos colectivos. Mi llamamiento a todos los compañeros a nivel nacional es a darle la espalda a Víctor Fuentes del Villar y a su camarilla, que ni siquiera representan una mínima parte de los intereses de los trabajadores. Y mi llamamiento también es a las autoridades, al señor presidente de la República, a la secretaria del Trabajo, al secretario de Gobernación y a todos los entes que tienen que ver con el mundo laboral, para que volteen a ver que Víctor Fuentes del Villar ni siquiera es un actor político que le garantice control institucional a la empresa y mucho menos que tenga la capacidad de resolver los problemas mínimos de sus trabajadores. Gracias, por Javier, si nos haces favor. Claro que sí. Bueno, yo les quisiera decir, estimados compañeros, que es una lucha de resistencia. Nosotros no podemos dejar a un lado y echarnos para atrás en lo que nos han hecho. Sí, realmente es indignante el estar siendo perseguidos por estas personas que son encomendadas por Víctor Fuentes del Villar. Entonces, compañeros, tengan la certeza de que nosotros, que siempre hemos actuado con legalidad, con responsabilidad, hemos sido electos siempre democráticamente y ustedes lo saben, y es por eso que nosotros seguimos en esta lucha, porque no podemos dejar a la deriva el trabajo de tantos años que se han venido realizando, sobre todo aquí en la sección 92, de gente trabajadora, de gente que da resultados y sobre todo por un liderazgo que siempre ha sido encaminado por nuestro compañero y amigo Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara, líder fundador del SUTER a nivel nacional. Es lo que yo quisiera comentar. Don Gonzalo, si nos hace el favor con unas palabras. Con todo gusto, yo deseo darles un mensaje solidario a los trabajadores que han entregado su vida, su trabajo, al pie de la Comisión Federal de Electricidad, y que no se apuren, no hay mal que dure 100 años. Víctor Fuentes ya va de salir, porque así lo van a decidir los trabajadores. Una persona impreparada que su grado máximo de estudio es primaria trunca, cuando en nuestras filas de la sección Puebla el 95% de los trabajadores cuentan con una carrera universitaria. Por esa razón ha sido ejemplo a nivel nacional. Durante 8 años fue primer lugar en todo el país de resultados de atención al cliente. ¿Qué es lo que ánimo, compañeros? Yo les invito a no hacer caso de las malas personas que andan enviando a Víctor Fuentes para atemorizarlos. No pasa nada. Ya pasamos por esa época y salimos adelante, y esta vez no va a ser la excepción. A nuestro presidente de la República, que por favor escuche esta voz. Somos portavoces de muchos trabajadores que se sienten amenazados, tienen un ambiente laboral verdaderamente pesado en los centros de trabajo por las amenazas de estos tipejos que han mandado a Víctor Fuentes a querer suplir a los buenos líderes y reconocidos por su base. Por su atención, gracias. Wendy Herrera, si nos haces el favor. Sí, claro que sí. Compañeros, compañeras del SUTER, no normalicemos situaciones de violencia laboral ni de violencia sexual. Debemos de alzar la voz para que juntos hagamos fuerza y luchemos contra este régimen dictador de Víctor Fuentes del Villar. Debemos acabar con este imperio que solo ha hecho sufrir a muchas personas, a muchas familias. Recuerden que la base pone y la base quita. Está en la decisión de ustedes que él siga al frente. Secretaria de Trabajo, le hago un llamado para que nos reciba. Encarecidamente se lo pido, lo he hecho por diversos medios y hasta ahorita no he tenido respuesta de su parte. Gracias. Pues, auditorio de Carrera TV, escuchamos estos testimonios que realmente, les confieso, parecen sacados de una época pasada de la historia de este país, pero que existen hoy aquí en México, para vergüenza del movimiento laboral, porque estos líderes no son líderes, son comerciantes, por aquí dijeron una palabra, se sienten jeques. Esa no es la función de un líder. La función de un líder es velar por sus trabajadores, por sus compañeros trabajadores. Soy su amigo de Montesinos y los espero en la próxima aquí en el Diván de la Autovía, porque recuerde que
aquí en Cananea TV. La lucha sigue.